Del Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a los que no se los perdonen les quedan sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Celebramos el segundo domingo del tiempo de Pascua. El Evangelio de este domingo nos narra una de las apariciones de Jesús resucitado. Los discípulos, después de la muerte del Señor, habían huido llenos de miedo. Sufren una profunda crisis de fe, crisis que no hubieran podido superar si Jesús resucitado no les hubiera salido al encuentro. Es esa presencia la que les hace superar el miedo y la cobardía. Es esa presencia la que los llena de alegría y paz interior. Si no estamos convencidos de que Jesús vive, que no está entre los muertos, no seremos tampoco capaces de superar nuestros miedos, el miedo a ser testigos del Señor. La insistencia del Evangelio en presentar las apariciones de Jesús resucitado de un modo corporal, mostrando sus llagas, la herida de su costado, comiendo con sus discípulos, etc., tiene por finalidad resaltar que el resucitado es el mismo crucificado y no otro. No se trata de un fantasma. El mismo que ha muerto es el mismo que ha resucitado. Habrá gente, tal vez, que como aquel discípulo llamado Tomás, quisiera palpar al Señor para creer. Tomás es presentado muchas veces como el incrédulo, pero en realidad es el primero de los discípulos que hace una verdadera profesión de fe en el resucitado, reconociéndolo no solo como hombre, sino como Dios. Tomás respondió a Jesús: Señor mío y Dios mío. Tomás necesitó ver una sola vez para creer. En cambio, hay muchos que viendo no creen. Es verdad que Jesús no se nos presenta como se presentó a Tomás, pero se presenta de otros muchos modos y signos. ¿Cuánta gente sencilla siente, experimenta la presencia de Dios en sus vidas? Lee la vida como una constante manifestación del amor y misericordia de Dios. Ellos son los dichosos de quienes habla el Evangelio, aquellos que creen sin haber visto. O como dice el apóstol Pedro en la segunda lectura: no han visto a Jesucristo y lo aman, no lo ven y creen en Él. Hay otros, en cambio, que experimentan la terrible soledad de la ausencia de Dios en sus vidas.
no pueden tener la alegría del encuentro con el resucitado, porque se han cerrado en su egoísmo, porque son incapaces de sentir compasión y amor por el otro. Solo el que es capaz de descubrir el rostro del otro está en la capacidad de descubrir el rostro del Señor. La incredulidad de nuestro tiempo no es la negación de alguna de las verdades de fe, sino una incredulidad de tipo práctico, es decir, se vive como si no se creyese. Decimos que Cristo ha resucitado, pero actuamos como si Cristo estuviera muerto y ausente de nosotros. Decimos que somos hermanos en la fe, pero consideramos al otro como un enemigo y lo tratamos como tal. Profesamos que creemos en la Iglesia, pero rechazamos sus enseñanzas que no nos convienen. No nos esforzamos por vivir de acuerdo a lo que creemos, sino que queremos que la Iglesia adapte sus enseñanzas a nuestro modo de vida. Dice el Evangelio de San Juan que Jesús hizo muchos signos. Algunos de ellos fueron escritos para que reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos la vida eterna. Los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hablan de los signos manifestadores de la presencia del Señor. Hoy en día, no es que haya una ausencia de signos de la presencia de Cristo resucitado, sino que tal vez hay menos sensibilidad de nuestra parte para descubrir esos signos. En consecuencia, debemos sentirnos interpelados por las palabras de Jesús dichas a Tomás en el sentido de no ser incrédulos, sino creyentes. Creyentes que expresen su fe con los labios y con el corazón, con la palabra y con la vida de cada día.